Doctor, ¿de qué año data esta parroquia? Bueno, se consagró el 1 de julio de 1848 por el obispo de La Puente. Tengo entendido que un momento dado estuvo bastante deteriorada. ¿Para cuándo fue eso y qué sucedió? En los años 20 la iglesia estaba abandonada y vino un pintor de los Estados Unidos que era catedrático de óleo en Harvard, Manfrey, y empezó a pintar las ruinas de la iglesia en 1928 y eso despertó la conciencia en el pueblo de que había que conservar la parroquia y se volvió a pedir entonces un sacerdote para la parroquia. Doña Basilisa Marrero Canino de López se encargó de conseguir los fondos para el techo en hormigón y su esposo donó los azulejos para el piso, que son hechos en la loza criolla, 1905, con pigmentos alemanes, por eso han durado tanto tiempo. También de la iglesia desaparecieron unas obras de arte de Campeche. Sí, había dos lienzos que se desaparecieron, como incluso el comulgatorio que estaba hecho en Ausubo, en balaustres de Ausubo torneados muy lindos, desapareció para la misma época que desaparecieron las pinturas. El pueblo de Dorado contaba con una casa parroquial cuya construcción comenzó para la misma época que esta parroquia. Actualmente alberga un museo del cual usted es parte muy íntima, el Museo de Historia de Dorado. Vamos a conocerlo. Doctor Canino, ¿cuándo y por qué esta estructura dejó de ser casa parroquial? En el 1898, con la invasión norteamericana, se señaló un decreto para que todos los edificios públicos fueran registrados en el nuevo orden militar. Y como en ese momento, en ese preciso momento, no teníamos párroco, la estructura quedó sin registrarse y el gobierno se acaudaló, se incautó de ella. Y se estableció en este lugar una especie de enfermería. ¿Conserva algo de su planta original esta estructura? Estructuralmente todo lo que hay es de la época en que vivieron los sacerdotes. ¿Desde cuándo es Museo de Historia de Dorado? Bueno, yo creo que fue cerca de la década de los 80 ya que empezó a mejorarse. ¿Y de dónde provienen las piezas arqueológicas que están aquí expuestas? Pues en el 1970 yo comencé a hacer una serie de excavaciones arqueológicas en la zona de Punta Salina y en el Ojo del Buey. Le llamaban también Punta Ovejas. Como todos los pueblos de la isla, Dorado cuenta con su plaza pública. Y por aquí se encuentra conmigo el arquitecto Emilio Martínez, con quien vamos a estar conversando sobre este espacio público. ¿De cuándo data esta plaza? Esta plaza, bueno, data desde el principio de la fundación del pueblo. ¿Y cómo ha ido cambiando? Bueno, la última remodelación que recuerdo fue en la década de los 80, donde se estableció la escultura en el centro, se cambiaron los pavimentos, pero lo que sí es interesante es que la vegetación, los árboles estos que vemos, son unos árboles majestuosos, ¿no? Que arrojan muchísima sombra y le dan como que el carácter principal de la plaza. Esos son árboles que bien pueden tener más de 60 y 70 años. Pero lo que verdaderamente hace el espacio público no es ni los bancos ni el pavimento, sino son las fachadas alrededor de la plaza, que son las paredes de este espacio público. Y precisamente alrededor de la plaza podemos encontrar estructuras que nos transportan a otras épocas y desde ese punto de vista, desde la plaza podemos observar una casa amarilla que tengo entendido que usted conoce muy bien. ¿Qué les parece si nos acercamos a ella? Vamos para allá. ¿Cuándo fue que se construyó esta estructura? La remodelación o la reconstrucción de la estructura data de 1997. Pero esto era una casa tradicional del pueblo, el estilo vernáculo de lo que eran las casas típicas. De principios del siglo XX. Correcto, correcto. Pero que el huracán George, pues
la destruyó completamente. Era la casa del señor Alegría. Este artista, su importancia fue que pues promulgó el arte plástico en el pueblo. O sea, él tenía una escuelita de arte y enseñaba a todos los muchachos del pueblo, y yo creo que ese era el valor, la aportación más grande del Rico. Veo el balcón por lo menos a 2 lados de la casa con el uso de la loseta hidráulica criolla, pero la sala tiene madera. Madera, sí, bueno. La casa, cuando la tomamos, ¿verdad? Lo único que verdaderamente es original en su entidad, pues, es el balcón, que era de hormigón, las columnas de hormigón, inclusive algunos de los balaustres se tuvieron que reconstruir. Ah, son de hormigón, sí, parecen de madera. Sí, todo eso es de hormigón. Y eso fue lo único que permaneció de la casa. Entonces sí restauramos mucho. Por ejemplo, el medio punto se restauró utilizando algunas de las maderas que todavía estaban. Algunos de los montantes de las puertas son los originales, otros pues tuvimos que hacer réplicas o copias de... ¿Y qué detalles de la casa decidieron que eran idóneos para su uso actual? Porque las intenciones del alcalde, ¿verdad? Y de la administración municipal era hacer de la casa una escuela. Entonces, para ello aprovechamos algo que fue interesante, es la pendiente que hay hacia el mar Atlántico, que hay una pendiente bastante pronunciada, y en la parte de atrás ubicamos entonces lo que eran esos talleres, ¿no? Y se dejó la casa un poco como casa museo, que explicara que tiene algunas de las pinturas de Alegría, y el doctor Marcelino Canino, ¿sabe? La amuebló un poco al estilo de la época, y se quedó prácticamente la casa como una casa museo, con la escuela de arte en la parte de atrás. Hay un aspecto de la rehabilitación del espacio que me resulta muy tierno, que es la conservación de la madera vieja de la casa para las formaletas de los muros. Verdaderamente la madera exterior no se podía reutilizar, estaba demasiado dañada, prácticamente en un 95% de la madera. Y entonces lo que quisimos de qué manera podíamos dejar la huella de lo que era esa madera, y lo usamos como formaleta para lo que es el anexo, ¿no? Que está construido en hormigón, y entonces, pero todas las paredes exteriores tienen la huella de lo que era la madera original con que estaba construida Muy la casa. interesante. Otro lugar que por años ha estado al servicio de la educación de los niños y jóvenes de Dorado es la Escuela Jacinto López Martínez, que queda aquí aledaña. Sí. ¿Ha tenido usted contacto con esa estructura? Sí, bueno, en estos momentos estamos en conversaciones a ver de qué forma empezamos la restauración de lo que es la fachada principal, que con el tiempo se ha ido deteriorando, y entonces las intervenciones que se le han hecho prácticamente le han pintado todos los mosaicos que se tenía. La fuente desapareció, el campanario de la escuela también ni apenas se ve. Esa estructura nos habla del cambio de soberanía en la isla en el año en que se construye, en 1925, y se viene mostrando unas tendencias arquitectónicas que se utilizaron en la construcción de esa escuela. Sí, bueno, esa escuela es de Pedro de Castro, ¿no? Que es uno de los arquitectos importantes en Puerto Rico. A principios del siglo XX, las iglesias en la isla profesaban la religión católica, pero con el cambio de soberanía comenzó a verse la llegada de otras congregaciones religiosas. Aquí en Dorado se encuentra la iglesia luterana, y queríamos preguntarle de cuándo data esta congregación luterana en Dorado. A principios del 1911, nuestra congregación comienza pues sus reuniones, ¿verdad?, para rendir culto, y es en ese momento, alrededor del 1922, que la congregación decide entonces construir un templo. Exacto, luego de haber terminado una misión. No, ya viene siendo una segunda edificación. La primera fue una edificación que se construye ya para el 22. La primera, ¿verdad? Comienza haciendo cemento porque parte de ella, entiendo, ¿verdad? Por imágenes que tenemos históricamente, pues
muestran que hay una similitud entre esta estructura que existe y con la que había antes. Ya. Exacto. Esta estructura data de 1965. Ahí es cuando se termina de construir este templo. Y esta parte del año 1965 muestra tendencias arquitectónicas típicas de la segunda mitad del siglo XX y, por supuesto, tratándose de un templo religioso, aprovecha la tradición del vitral, que aquí es muy llamativo. Utilizando la luz del cielo. Más videos en sistematv.com.